Segundo discurso del libro. Mejor es el de espíritu humillado que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16:19. ¿Podrían los hombres ser movidos alguna vez a creer que es mejor tener sus planes sometidos a la torcedura en su porción que forzar la torcedura para que vaya conforme a sus planes, y que eso podría de una manera más favorable llevar sus asuntos a una buena cuenta? Oye entonces la divina dirección en ese caso. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, en cuyas palabras, en primer lugar, hay una comparación establecida, y es entre dos partes y dos puntos que son vastamente diferentes. El primero es que las partes son la baja y la orgullosa, quienes difieren como el cielo y la tierra. La orgullosa sube y se remonta en lo alto. La baja se contenta con arrastrarse en la tierra, si esa es la voluntad de Dios. Considerémoslo más particularmente como el texto los representa. De un lado está el bajo. Aquí hay una lectura en la línea y una marginal, y ambas son del Espíritu Santo, y difieren solo en una letra. La primera es el afligido o pobre, que es bajo en su condición, aquellos que tienen una notable torcedura en su porción por la aflicción que yace sobre ella, y por esa torcedura su condición es baja en el mundo. La otra son los bajos o mansos y humillados, quienes son bajos en su espíritu, así como también en su condición, y así tienen sus voluntades hechas humildes, sometidas a su porción. Juntos conforman el carácter de esta parte baja. En la otra parte está el orgullo, los alegres y altivos. Segundo, los puntos en donde estas partes se pretenden que difieran. Esto es, que uno es de un espíritu humilde y otro reparte el despojo. Los afligidos y bajos pueden algunas veces tener su condición cambiada. Pueden ser levantados en lo alto y repartir el despojo, como Ana, Job, entre otros. El orgulloso puede algunas veces ser derribado y aplastado, como Faraón, Nabucodonosor y entre otros. Pero esta no es la pregunta. ¿Es mejor ser levantado con el bajo o ser derribado con el orgulloso? Aquí no hay dificultad en determinar eso. Pero la pregunta ¿es mejor ser de un espíritu bajo y humilde, en bajas circunstancias con los afligidos, o repartir el despojo y obtener nuestra voluntad con los orgullosos? Si los hombres confesaran los afectos naturales de sus corazones, esa pregunta sería determinada en contradicción al texto. Los puntos entonces aquí comparados y establecidos uno en contra del otro son estos. De un lado, el ser de un espíritu humilde con los afligidos, el ser bajo de espíritu, pues la palabra primeramente denota bajeza de situación o estado. Así el punto aquí propuesto es el estar con o en el estado de los afligidos bajos, teniendo el espíritu traído abajo por esa baja porción, la bajeza de espíritu equilibrando la balanza con la bajeza de la condición de uno. Y del otro lado, el repartir despojos con el orgulloso. El punto aquí propuesto es el estar con o en el estado de los orgullosos, lo cual puede extenderse legítimamente como aplicación a los que tienen su porción a la fuerza en conformidad con sus planes, como aquellos quienes, exponiéndose a sí mismos a ser heridos, luchan con los enemigos, venciéndolos y repartiendo el despojo según su voluntad. En segundo lugar, la respuesta dada en la cual el primero es preferido al último. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Si estas dos partes fueran puestas delante de nosotros, sería mejor tomar nuestra porción con aquellos que son de una baja condición, quienes tienen sus espíritus tan bajos como su porción, antes que con aquellos que siendo de un orgulloso y altivo espíritu, tienen su porción conforme a sus planes. Un espíritu humilde es mejor que una condición elevada. Doctrina. Hay una generación de los bajos y afligidos que tienen su espíritu humillado y traído abajo, sometido a su porción, cuyo caso es en ese respecto mejor que el orgulloso, que tiene su voluntad y todo va conforme a sus planes. 1. Consideraré la generación de los bajos y afligidos que tienen su espíritu traído abajo conforme a su porción.
Y aquí, primero, estableceré algunas consideraciones generales sobre ellos. Primero, hay una generación como esta en el mundo, siendo el mundo tan malo como es. El texto expresamente los menciona, y la escritura en otra parte habla de ellos. ¿Dónde los hallaremos? No en el cielo, allí no hay afligidos, ni en el infierno, allí no hay bajos o humildes, cuyo espíritu se someta a esa porción. En su mundo, entonces, es donde estarán, donde existe el estado de probación. Segundo, si no fuera así, Cristo cuando estuvo en el mundo no habría tenido seguidores en él. Él fue la cabeza de esa generación que después sería su copia, y para su honra y la honra de su cruz, ellos nunca faltarán mientras el mundo permanezca. A los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Su imagen consiste en estas dos cosas, sufrimiento y santidad, de la cual la humildad es una parte. Tercero, sin embargo, ellos son ciertamente muy raros en el mundo. Agur observa que hay otra generación. Sus ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Proverbios 30:13. Totalmente opuesta a ellos, y estos conforman la más grande sociedad por mucho. La porción baja y aflictiva no es muy rara, pero la disposición humilde de espíritu está raramente unida a ella. Mucho de un espíritu altivo es mantenido a través de la irritación de circunstancias bajas. En cuarto lugar, ellos no pueden ser de otro número más que de los verdaderamente piadosos, porque nada menos que el poder de la gracia divina puede derribar la mente de los hombres de su altivez natural y hacer su voluntad dócil a la voluntad de Dios. Los hombres pueden poner un rostro de sumisión a la ley y a una porción dolorosa, porque no pueden enmendarla y ven que es en vano luchar. Pero ser llevados en espíritu verdaderamente a ello solo puede ser por el efecto de la gracia humildificadora. En quinto lugar, aunque todos los piadosos son de esa generación, no obstante hay algunos de ellos a quienes ese carácter les pertenece más especialmente. El camino al cielo pasa a través de tribulación para todos, y todos los seguidores de Cristo, a pesar de que están amistados con esto, no obstante hay algunos de ellos que son notablemente más disciplinados que otros por el Señor, cuyo espíritu es en esta manera humillado y traído abajo conformado a su porción. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Salmo 131:2. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:11-12. Sexto lugar, una disposición humilde de alma y una inclinación y disposición habitual del corazón semejante tiene una morada en el cielo muy buena, construida para ellos. Si buscáramos una generación perfectamente purgada de orgullo y levantamiento del corazón contra su porción adversa en cualquier época, no encontraremos ninguna en este mundo. Pero aquellos quienes sinceramente se disponen y esfuerzan a buscarlo, y se mantienen en el camino de la sumisión contenta, aunque a veces se desvíen y regresen a ello de nuevo, Dios los considera como los que son de esa generación humilde. Como segundo punto, entraré en particulares. Hay tres cosas que juntas conforman su carácter. La primera es la aflicción en su porción. Esa humilde generación, preferida antes que los orgullosos y prósperos, es una generación de afligidos, a quienes Dios mantiene bajo la disciplina del pacto. Podemos considerarlo en estas dos cosas. 1. Hay un yugo de aflicción de algún tipo u otro a menudo puesto sobre ellos. Dios está frecuentemente visitándolos, como un maestro hace con sus estudiantes y un médico con sus pacientes. Mientras otros son de alguna forma pasados por alto por Él. Ellos están acostumbrados al yugo, a que, desde que entraron en la familia de Dios, Dios lo considere apropiado para ellos. 2. Hay un yugo de aflicción en particular que Dios escoge para ellos, que pone sobre ellos, y es raramente, si acaso alguna vez, quitado de ellos. Esta es su prueba especial, la torcedura en su porción, el yugo que yace sobre ellos para su constante ejercicio. Sus otras pruebas pueden ser cambiadas, pero este es un peso que permanece asido a ellos, inclinándolos hacia abajo. En segundo lugar, la humildad en su disposición y tenor de espíritu.
Ellos son una generación de bajos y humildes, cuyos espíritus Dios tiene por su gracia humillados por su altivez natural. Y así, 1. Ellos piensan soberbia y mezquinamente de sí mismos, de quienes son, de lo que pueden hacer, de lo que son dignos y de lo que merecen. Viéndose a sí mismos en el espejo de la ley divina y la perfección, se ven como una masa de imperfección y pecaminosidad. 2. Ellos piensan alta y honorablemente de Dios. Ellos son enseñados por el Espíritu acerca de quién es Dios y así entretienen elevados pensamientos de Él. Ellos lo consideran como el soberano del mundo, sus perfecciones como infinitas, su obra como perfecta. Ellos lo buscan como la fuente de felicidad, como un Dios que en Cristo hace todas las cosas buenas, confiando en su sabiduría, bondad y amor, incluso allí donde no pueden ver estos atributos suyos. 3. Ellos piensan favorablemente de otros, tanto como en justicia puedan. Aunque no puedan impedirse a sí mismos de ver sus faltas más evidentes, no obstante, están listos, pese a eso, a reconocer sus excelencias y apreciarlas mucho. Y debido a que ellos consideran más sus propias misericordias y ventajas para la santidad y desperdicio de ellas de lo que lo consideran en otros, son propensos a considerar a los demás como mejores que a sí mismos al comparar circunstancias. 4. Ellos se abajaban a un estado de subordinación a Dios y su voluntad. El orgullo pone a un hombre en contra de Dios. La humildad lo vuelve a su lugar y lo pone bajo los pies de su soberano Señor, diciendo, hágase tu voluntad en la tierra. Mateo 6:10. Ellos no buscan dominar, sino que están contentos con que Dios esté al timón de sus asuntos y maneje todo por ellos. 5. Ellos no se inclinan a cosas altas, sino que su disposición es encorvarse para las cosas bajas. La humildad nivela las elevadas imaginaciones que el orgullo construye contra el cielo. Arroja un velo sobre toda la dignidad y excelencia personal delante del Señor, y hace que el hombre se rinda por completo al Señor para hacer para él un escalón al trono de su gloria. 6. Ellos son propensos a magnificar las misericordias que les han sido conferidas. El orgulloso de corazón pasa por alto y vilipendia las misericordias que posee, y fija su vista sobre lo que falta en su condición, haciéndose semejante a las moscas, que pasan por alto la parte sana y se juntan en enjambre sobre la llaga. Por el contrario, la humildad enseña a los hombres a considerar las misericordias que disfrutan en una condición baja, y a poner una marca sobre las cosas buenas que ellos han poseído o aún poseen. En tercer lugar, un espíritu ha bajado conforme a su porción. Su porción es aquella que es baja y aflictiva, pero su espíritu es humilde, solo a través de la gracia, abajándolo conforme a su porción. Podemos considerar esto en estas 5 cosas. 1. Ellos se someten a ella como una cosa justa. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. Miqueas 7:9. No hay sufrimiento en nuestra condición, sino aquel que hemos procurado para nosotros mismos. Y es por tanto justo que besemos la vara y estemos en silencio bajo ella, y abajemos mucho nuestros espíritus conforme a nuestra porción. Si se quejan, es de ellos mismos. Sus corazones no se levantan contra el Señor, mucho menos abren su boca contra los cielos. Ellos justifican a Dios y se condenan a sí mismos, reverenciando su santidad y justicia inmaculada en sus procederes en su contra. 2. Ellos andan aquietados bajo ella, considerándola tolerable. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Lamentaciones 3:26-29. Mientras el espíritu insubordinado se aira bajo el yugo como un toro que no está acostumbrado a él, el espíritu que es conformado a su porción anda sumisamente bajo éste. Ellos ven que es de las misericordias del Señor, que ésta no sea peor. Toman la aflicción desnuda, tal como Dios realmente la puso.
sin aquellos sobrepesos en ella que agitan las pasiones sumándole más peso, y así se vuelve realmente más fácil de lo que pensaban que podría ser, como una carga adecuada a la espalda. 3. Ellos están satisfechos con ella, pues extraen su consuelo de otros lugares más que de su condición externa. Inclusive, su casa se mantiene firme cuando el puntal les es quitado para que no se apoye más en él. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Así hizo David en el día de su angustia. David se fortaleció en el Señor, su Dios. 1 Samuel 36. Este es un argumento de un espíritu no humilde, para no resignarse a los sufrimientos de su torcedura, como si su condición en el mundo fuera el punto sobre el que su felicidad gira. Es la falta de mortificación que hace al consuelo de los hombres menguar y crecer, en flujo y reflujo, de acuerdo a los varios estados de su porción en el mundo. 4. Tienen complacencia en esto como lo que es apropiado y bueno para ellos. Los hombres tienen un tipo de complacencia en la obra de la medicina, aunque les hiera la llaga. Así, aquellas almas humildes consideran su porción aflictiva como una medicina espiritual necesaria, apropiada y buena para ellos. Sí, lo mejor para ellos por el momento, por cuanto es ministrado por su Padre Celestial. Así, buscan una santa complacencia en su porción baja y aflictiva. El espíritu humilde extrae esta dulzura de la amargura de su porción, considerando cómo el Señor, por medio de esa aflictiva porción, detiene la provisión para pasiones indómitas, para que puedan estar famélicas, cómo Él corta los canales, para que toda la corriente del amor del alma pueda correr hacia sí, como Él hace y mantiene la carga del hombre y lo destruye de confortes terrenales, para que pueda correr más expedito en el camino hacia el cielo. 5. Reposan en ello como de lo que no desean salir, hasta que Dios, que los metió allí, vea apropiado sacarlos según su buena voluntad. Aunque el tiempo para la liberación de un espíritu insubordinado siempre está presto, un alma humilde teme de ser quitado de su porción aflictiva demasiado pronto. La porción no será movida para que cambie ni un poco, hasta que el mover del cielo traiga el cambio a ella. De modo que esto no impide la oración y el uso de medios designados con la dependencia al Señor para quitar la torcedura. Antes, exige fe, esperanza, paciencia y resignación. En mi segundo punto, consideraremos la generación del orgulloso, que tiene su voluntad y todo va según sus planes, y en su carácter también hay 3 cosas a considerar. Primero, hay aflicciones en su porción. Ellos también tienen sus pruebas, asignadas por la providencia gobernante. Cualquiera sea la circunstancia en la que estén en el mundo, no pueden faltarle del todo tales pruebas, porque considera, 1. La confusión y vanidad traída a la creación por el pecado del hombre ha hecho imposible pasar por el mundo sin que los hombres se encuentren con aquello que los haga fruncir el ceño. El pecado ha tornado el mundo de un paraíso a una espesura. No se puede pasar a través de él sin ser arañado. Como mosquitos en el verano, volarán sobre aquellos que caminan en el exterior en una piadosa indumentaria, tanto como sobre aquellos que andan en un atavío sórdido. Así las aflicciones en el mundo se encontrarán con el alto tanto como con el bajo. 2. El orgulloso por su corazón se expone particularmente a aflicciones. Un corazón orgulloso hace de algo en lo que un alma humilde no encontraría ninguna molestia una aflicción, y hace de una aflicción real 10 veces más pesada de lo que es para el humilde. La generación de los orgullosos es semejante a insectos que vuelan sobre objetos repletos de setos, espinas y ortigas para posarse en ellos, mientras pasan por alto objetos de menor altura, bajos e inofensivos. Así, ninguno está más expuesto a aflicciones que ellos, aunque nadie sea tan inepto de soportarla como ellos. Como aparecerá en que, en segundo lugar, el orgullo reina en su espíritu. Sus espíritus nunca fueron sometidos mediante una obra de exhaustiva humillación. Ellos permanecen en la altura en la que la corrupción de la naturaleza los pone. Así ellos no pueden por ningún medio soportar el yugo que Dios ha puesto sobre ellos. El cuello está hinchado de los malos humores del orgullo y las pasiones.
Así, una vez que el yugo comienza a tocarlo, no pueden tener en adelante ninguna tranquilidad. Podemos ver el caso de esta generación orgullosa de la que hablamos expuesto en estas tres cosas. 1. Ellos tienen una sobrevaloración de sí mismos y por ello no se inclinarán para llevar el cuyo. Esto los humillaría. ¿Qué hinchada vanidad hay en esa conducta? ¿Quién es el Señor para que obedezca su voz? Dicen, como en Éxodo 5:2. Así, una obra de humillación es necesaria para hacer que alguien tome el yugo, sea de los preceptos de Cristo o de la providencia. El primer error está en el entendimiento, motivo por el cual Salomón frecuentemente llama al hombre malvado un necio. Por consiguiente, también el primer golpe al orgullo se halla en la conversión, en la que se recibe la convicción que humilla al hombre respecto a su propia dignidad. Los hombres son grandes en su propio envanecimiento, más de lo que son en realidad. Por tanto, Dios, al adecuar las cosas a lo que en verdad somos, no nos complacerá. 2. Ellos tienen una voluntad no mortificada, revelándose para que la sobrevaloren y no se humillen. La pregunta entre el cielo y nosotros es, ¿la voluntad de Dios o la nuestra? ¿Cuál deberá prevalecer? Nuestra voluntad es corrupta, la voluntad de Dios es santa. Estas no pueden concordar ni en una sola cosa. Dios dice en su providencia que nuestra voluntad debe ceder a la suya, pero esa voluntad no lo hará hasta que el tendón de hierro en nosotros sea roto. 3. Tienen una multitud de pasiones insubordinadas tomando parte con su voluntad. Ellas le dicen, tú no te inclinarás. Y así la guerra comienza. Hay un campo de batalla interior y sin soldados. Un Dios santo hiere la voluntad de las criaturas orgullosas mediante su providencia, gobernando y disponiendo las cosas contrarias a su inclinación. Algunas veces por su mano inmediata, algunas veces por la mano de los hombres, causando que las cosas sean contrarias a sus planes, como en el caso de Acab, a quien Nabot negó su viña. El corazón orgulloso y la voluntad orgullosa son incapaces de someterse a la torcedura o a admitir el ser controlado. Se rebela contra ello y lucha por el señorío con toda la fuerza de las pasiones no mortificadas. El designio o fin de esto es lograr remover su aflicción, aun incluso la torcedura, y llevar las cosas a estar conforme a sus propios planes. Esta es la causa de esta guerra insanta, en la cual, primero, hay un grupo negro de pasiones diabólicas que marchan hacia arriba y atacan contra el cielo mismo. Esto es el descontento, la impaciencia, la murmuración, la inquietud y cosas semejantes. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Proverbios 19:3. Estas cosas enardecen a la bestia, demudan el semblante. Algunas veces hacen salir un torrente de quejas indecentes y pasionales, y algunas otras veces de blasfemias. En segundo lugar, hay otro grupo que marcha hacia el frente y ataca contra él o los instrumentos de la aflicción, específicamente la ira, la cólera, la furia, la venganza, la amargura, entre otros. Estos sacan al hombre de la posesión de sí mismo, llenan el corazón de un calor hirviente, la boca de clamor y de un habla malvada, a respirar amenazas y algunas veces pone a las manos a obrar un acto más grave, como en el caso de Acab contra Nabot. Así, el orgullo lleva a la guerra, pero a menudo pierde su tiempo, y la aflicción permanece inmovible sin importar todo lo que éste puede hacer. Sí, y algunas veces ellos mismos caen en la batalla, y ésta termina en su ruina. Pero ese no es el caso en el texto, ya que debemos considerarlos, en tercer lugar, como quienes consiguen su voluntad y hacen todo conforme a sus planes. Esto habla uno de una santa providencia cediendo a la voluntad no mortificada del hombre y dejándola andar según su propia inclinación. Dios ve adecuado el dejar fallar la contienda con ellos, para que ésta no prevalezca para su bien. Así,
La rienda es puesta sobre el cuello del hombre orgulloso y llega a tener las cosas como él las quería. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Oseas 4:17. 2. Las pasiones permanecen en toda su fuerza y vigor. No habían quitado de sí su anhelo. Salmo 78:30. Dios, en la ordenanza de su pacto, algunas veces da a su pueblo su voluntad y los pone donde ellos quieren estar. Pero entonces, en ese caso, el deseo por esa cosa es mortificado, y ellos se vuelven como niños destetados. Pero aquí la pasión permanece rampante, el orgullo busca alimento mediante esto y lo obtiene. 3. La torcedura removida, el yugo quitado. Ellos no piensan en llevar su voluntad a conformarse a su porción, sino que, frustrados con esta, luchan y pelean contra ella hasta hacer que se conforme a sus planes. Así el día es suyo, la victoria está de su lado. 4. El hombre se complace en llevarse su parte, igual que uno que está dividiendo despojos. Así el caso de la afligida generación humilde y la próspera generación orgullosa está expuesto.